Hoy les proponemos un recorrido por nuestro patrimonio inmaterial y lo hacemos en la exposición del mismo nombre que acoge el Torreón de Lozoya. Vamos a hacer este recorrido junto a Rafael Ruiz, director de la Fundación Caja Segovia. Muchísimas gracias por recibirnos. Un placer, como siempre. Bueno, el arte, las costumbres, las fiestas, nuestras tradiciones, la forma en la que nos relacionamos con los demás, la música y la danza, todo ello forma parte de nuestro patrimonio inmaterial y es precisamente lo que vamos a descubrir en esta exposición. Pues así, realmente has definido muy bien lo que es el patrimonio cultural inmaterial, que, bueno, trató de hacerlo y lo hizo bien la UNESCO en 2013, cuando firmó la Convención para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, que es todo aquello que atañe a nuestros usos, a nuestras costumbres, a nuestros rituales, es decir, a nuestra vida cotidiana y que lógicamente va cambiando con el tiempo. Es aquello que frecuentemente no deja rastro en la historia y por tanto un buen aliado para conservar esa memoria es la fotografía. De manera que a través de 93 instantáneas, es un grupo muy numeroso de testimonios procedentes la mayor parte del Instituto Cultural de Patrimonio Español, pues vamos a recorrer todo lo que es ese patrimonio inmaterial, vamos a recorrer casi un siglo o más de un siglo de la vida española a través de un numeroso grupo, también una docena de fotógrafos importantísimos que abarcan desde 1860 hasta los años 70 del siglo pasado, o sea que más de 100 años en los que vamos a hacer una introspección sobre lo que hemos sido, sobre lo que conservamos de nuestra historia y a la vez vamos a hacer también un recorrido muy interesante paralelo sobre los intereses de la fotografía o cómo la fotografía ha tratado a ese patrimonio cultural inmaterial a lo largo de 100 años, puesto que la actitud del fotógrafo y de la sociedad ante este patrimonio también ha variado. Porque, como bien ha dicho Rafael, tenemos fotografías de algunos de los fotógrafos documentalistas más importantes de nuestro tiempo y de la historia, ¿no? Fotografías que se hicieron mucho antes de esa convención en la que la UNESCO define lo que es el patrimonio inmaterial y que estaban hechas, sí, con afán documentalista, pero no como para transmitir o como para lo que vamos a hacer en esta exposición, que es ver qué es lo que nos queda, qué es lo que tenemos de este patrimonio inmaterial. Bueno, si tuviéramos que poner un paréntesis, efectivamente serían, pues fíjate, Jan Lauren, hacia 1860 ya está trabajando aquí en España, y Cristina García Rodero, que está trabajando después de la transición, trabajando sobre el mismo ámbito, pero con una actitud y con un contexto social muy distinto. Por ejemplo, Jan Lauren, como otros muchos fotógrafos, comienza a hacer estas fotografías quizá por inspiración, quizá por un deseo personal, pero no porque hubiera un mercado para estas fotografías. Es decir, el mercado entonces, la fotografía era un arte caro, no como ahora, y lógicamente, bueno, pues los libros a los que se destinaban fotografías o la gente que compraba fotografías buscaba cosas muy emblemáticas que estuvieran reflejadas ahí, monumentos, vistas de ciudades, cuadros, por ejemplo, imágenes del Museo del Prado, de grandes esculturas, monumentos, etcétera. Y bueno, pues esto empieza por un afán casi personal. A medida que vamos llegando al siglo XIX, sí empieza a haber en el mundo intelectual una preocupación sobre ese patrimonio, sobre esas tradiciones, sobre esas costumbres, y entonces sí empiezan a ilustrarse revistas y libros que testimonian las distintas usanzas que hay en todo el país. Si damos un salto ya a los años 70 del siglo pasado, pues nos encontramos con una de nuestras grandes fotógrafos, Cristina García Rodero, a quien tuvimos ocasión de escuchar en una conferencia hace muy poco tiempo, hace unos años, en la sala de la Fundación Caja Segovia, y ella, fíjate qué curioso, ella está trabajando después de la transición, siendo consciente de que todas esas tradiciones y esos modos de vida están cambiando y a un paso acelerado porque el país está cambiando, y sin embargo su trabajo cayó muchos años en el vacío. ¿Por qué? Porque entonces, digamos, las administraciones lo que querían era plasmar una imagen muy moderna de España, y ella precisamente entendía que ella lo que estaba plasmando era una España atrasada, sumida en el atraso de aquellos años de dictadura, precisamente lo opuesto a la imagen que queríamos internacionalmente tener. De manera que hay muchos contextos muy distintos, pero realmente un mismo interés, y pienso que el resultado es fantástico. Fantástico no solamente por haber agrupado a esa media docena larga de grandes fotógrafos. Aquí tenemos a Otto Gunderlich, a quien dedicamos una exposición monográfica el pasado año, a Luis Escobar, más conocido por su actividad durante la Guerra Civil en el bando republicano. Tenemos, como hemos dicho, a Cristina García Rodero, al conde de Polentinos, es decir, a un numeroso grupo de fotógrafos con unos
trayectorias profesionales muy distintas. Tenemos desde firmas comerciales como pudo ser Lotti, con Antonio Pasaporte, un gran fotógrafo, a personas como pueda ser Pedro Ibarra, que tocaron la fotografía más puntualmente, pero lo que hicieron fue enormemente valioso. Él, por ejemplo, documenta el misterio de Elche, o aunque fue más conocido porque fue uno de los que dio a conocer el hallazgo de la Dama de Elche a través de sus fotografías. De manera que una exposición muy amplia en contenidos, muy amplia en intereses también, y es una exposición en la que yo recomiendo que se vaya paso a paso viendo los 11 capítulos que tiene, porque todas las fotografías tienen un enorme poder de evocación y a la vez establecen una especie de comunicación muy interesante, porque te van descubriendo cosas de ti mismo, cosas que a lo mejor ya no sabes, o usanzas que ya no están en uso, y otras que desde luego pues evocan tiempos que son no tan lejanos, pero bueno, que evocan todo lo que hemos cambiado en este tiempo, lo que hemos ganado, pero también cosas que vamos perdiendo como identidad merced a los pasos que está dando la globalización. De manera que es un patrimonio importantísimo. Pues antes de pasar a conocer esas 11 partes, que no vamos a desvelar todas, porque lo que queremos es que sean los segovianos, todos los visitantes que se acerquen hasta el Torreón, la que los descubran por su propia cuenta, vamos a empezar por esta parte que habla precisamente de cómo las tradiciones, de cómo los usos sociales, de cómo las fiestas, de cómo todo el patrimonio inmaterial se transmite de unas personas a otras. Somos nosotros los que lo creamos y lo transmitimos. ¿Y cómo se hace de padres a hijos? Pues sí, digamos que los dos primeros apartados de la exposición tienen que ver con esa transmisión de la tradición, con esa transmisión de los saberes, de los rituales, de los códigos que utilizamos, y el primer paso que damos es, más que de padres a hijos, de abuelos a nietos. Una de las instantáneas más curiosas de la exposición es esta, de Jan Lauren, hecha hacia 1860, donde vemos a una abuela que está hilando con una nieta. Pasaremos después a ver cómo también esa transmisión se daba entre los géneros, es decir, en una sociedad donde la diversidad de género era mucho más cerrada y había una serie de transmisiones y de códigos que se daban entre los hombres, en el trabajo, en la taberna, en los lugares de encuentro, o entre las mujeres, que tenían también sus puntos de contacto. Eso nos va a servir de paso para ver los escenarios donde se transmite ese saber colectivo, esos códigos, como podían ser las plazas, como podían ser los patios colectivos, como podían ser los lavaderos, que eran los lugares donde se transmitían pues también los saberes, las enseñanzas, y que muchas veces nos han dejado expresiones, porque el lenguaje también forma parte de ese patrimonio inmaterial, que derivan de esa actividad. Te voy a poner un ejemplo muy curioso. Cuando decimos que hay ropa tendida, queremos decir que seamos discretos porque hay alguien que puede estar escuchando. Ese dicho viene precisamente de los lavaderos, los lugares donde se transmitían incluso los chismes de la propia comunidad, y la ropa tendida indicaba que podía haber gente escuchando. Y ya una vez que hemos presentado este escenario generacional, de género y también espacial, vamos a pasar en la exposición a ver actividades muy concretas que tienen que ver con la colectividad. Desde luego la alimentación y el agua como, digamos, dos elementos fundamentales, a oficios más concretos como pueda ser el pastoreo, como pueda ser la pesca, el transporte, los oficios que eran itinerantes, que tienen que ver muchas veces con las fiestas, y terminaremos precisamente con la fiesta, que lógicamente está cargado de rituales y de códigos que forman parte del acervo colectivo. El pastoreo, ¿no? Decíamos antes, pastoreo, la alfarería, el transporte, como bien ha dicho Rafael, son todo, pues forman parte, ¿no?, de nuestro patrimonio inmaterial, y nos hace que, transmitiendo ese patrimonio, pues sepamos un poquito más de dónde venimos, ¿no? Nos ha dado Rafael un ejemplo de uno de tantos refranes que tenemos y que muchas veces no sabemos de dónde viene ese lleno hasta la bandera, ¿no? Como decimos muchas veces, pues de ese patrimonio inmaterial que se ha ido transmitiendo a lo largo de siglos y siglos. Así es, incluso hay alguna fotografía que evoca esos códigos, como pueden ser los lavaderos o pueda ser el campanero. El lenguaje de las campanas era absolutamente interpretado y, sin lugar a dudas, el código que entrañaba. Si tocaba muertos, si había un incendio, es decir, son códigos muy interesantes
que tienen que ver con la colectividad y a veces tienen que ver también con esos oficios, es decir, los gremios. Vamos a ver fotografías en las que vemos cómo había calles organizadas en base a los gremios y allí se hacía la misma actividad y allí lógicamente se seguían las mismas pautas de enseñanza e incluso de venta del propio producto. Tenemos la suerte, además, que no lo hemos dicho, de que muchas de las fotografías que estamos ofreciendo aquí tienen que ver con Segovia. Vamos a descubrir una Segovia que en algunos aspectos no ha cambiado, pero en otras ha cambiado completamente. Vamos a ver actividades que ya no tenemos aquí, como era el transporte de leña con unas carretas, con unos bueyes formidables, que eran famosos los bueyes de Segovia, y que transportaban la leña, digamos, aquí, al recinto alto de la ciudad, subiendo la calle de San Juan, transportando aquellos enormes maderas para que, bueno, pues las clases acomodadas pudieran pasar un invierno confortablemente. Vamos a ver muchas imágenes de Segovia vinculadas al pastoreo. Aquí, desde luego, la tradición en ganadería y en producción pañera sabemos que es antiquísima y, bueno, pues todavía el siglo XIX y buena parte del siglo XX siguen ofreciéndonos estampas, imágenes de esa actividad rodeando el acueducto, que crea realmente un contraste maravilloso el ver un edificio, ver un monumento romano de aquella envergadura hecho para el agua, es decir, hecho para una colectividad, y no olvidemos que el agua es la vida, y junto a ella, digamos, el pastoreo, esos rebaños a los pies del acueducto, donde también vemos cómo se celebraban esos mercados, ese mercado de la cerámica que tú muy bien has dicho, y bueno, que forma parte de nuestra colectividad. Incluso vemos, y de nuestra herencia, todavía hoy celebramos el mercado de los jueves en la Plaza Mayor y tenemos una imagen muy elocuente donde, bueno, todavía no estaba construido el Teatro Cervantes, con una vista maravillosa también, creo que de Otto Gunderlich o de Antonio Pasaporte, ahora mismo no recuerdo bien. Pues vámonos, si Rafael nos lo permite, si le parece bien, vamos a ir para la parte de la sociabilidad, porque es lo más importante, ¿no? El saber que gracias al ser humano, a que es sociable, a que no podemos estar solos, pues tenemos todo eso, tenemos música, fiestas, tradiciones. Vamos a ver. Muy bien. Como decíamos antes, Rafael, el ser humano es social y la parte en la que estamos ahora así lo demuestra. Son los rituales festivos que además conforman la identidad de los pueblos. Sí, y además piensa que lógicamente el calendario festivo es algo que se repetía año a año, con lo cual es un ciclo que se repite, que se mete en nuestra cabeza, que tenemos asociadas muchas cosas, con independencia de que estemos hablando de fiestas religiosas o fiestas profanas, asociados al ciclo natural, es decir, es algo que va asociado a la propia vida. Pensamos que la fiesta, bueno, pues es un momento de evasión, de divertimento o de todo lo contrario si hablamos, por ejemplo, de cómo se sentía la Semana Santa antes. Pero todo eso forma parte de un ciclo que se repite y que, bueno, pues va asociado a cosas como el ciclo lunar, como las estaciones, como el mayor o menor, digamos, los solsticios, los cambios en general de toda la naturaleza. Por tanto, es una parte esencial de nuestras raíces. Disfrutes de la fiesta o te involucres en ella o no, forma parte de ese ciclo vital y, por tanto, es algo que identifica una sociedad. Por eso es muy importante la conservación de la fiesta. No solamente el guardar memoria a través de fotografías, de documentos, algunos maravillosos como son todos los libros asociados a las cofradías que nos hablan de toda esa ritualidad, sino también, bueno, pues intentar preservar nuestras tradiciones. De aquí lo hemos hecho en muchas ocasiones, desde, bueno, pues desde el traje popular a exposiciones donde se ha visto en un momento dado determinadas instantáneas de fotografías de fiestas, como pudo ser en la exposición dedicada a Otto Gunderlich, donde veíamos concentraciones de segovianos vestidos con las indumentarias populares que se concentraban en momentos festivos y que tenían todos ellos una serie de códigos que iban no solamente en el mayor o menor adorno de la indumentaria, sino también en el tipo de joya, en el color
de la propia indumentaria. Es decir, hay una serie de códigos que interesa guardar porque forman una parte esencial del patrimonio material, de un patrimonio que llevamos dentro, pero que muchas veces nos olvidamos de que va cambiando a pasos agigantados y conviene dejar documentado y conviene incluso incentivar su conservación. Y esta exposición lo hace muy bien, Rafael. Por último, dar una pequeña clave a todos aquellos que están en casa, que nos están viendo y que quieran acercarse a la exposición del Torreón de Lozoya Inmaterial. Tenemos que ser conscientes, ¿no? Tenemos que venir como visitantes, como espectadores activos, ¿no? Sabiendo que es el propio ser humano el que ha creado todas estas manifestaciones que ahora forman parte del patrimonio inmaterial, que somos nosotros el origen y que tenemos que preservarlas. Pues sí, mira, yo creo que el día de la inauguración lo dijeron muy bien los comisarios de la exposición, dos grandes conocedores de este patrimonio que son María Pía Timón y Manuel Muñoz Carrión. Y ellos dijeron que es la exposición ideal para que visiten abuelos y nietos. Porque si normalmente las nuevas generaciones nos ponen al día pues de todo el mundo digital, nos aventajan en muchas cosas a los que ya tenemos una cierta edad, aquí realmente los que llevan la voz cantante son los abuelos y son ellos los que pueden transmitir a esas nuevas generaciones todo este acervo tan maravilloso y que por supuesto al margen de abuelos y nietos puede venir cualquiera, puesto que va a encontrar una seña de identidad, algo que pertenece a nuestras raíces, algo que puede ser del pasado pero que tiene un pozo en todo lo que somos. Bueno, una exposición sin duda que es un perfecto documento, yo diría que un perfecto archivo del patrimonio inmaterial en muchísimas partes, no solamente en las fiestas, en la música, en nuestro lenguaje, sino también en oficios que pensamos que están ahí desde siempre, pero que no, que forman parte de nuestro patrimonio y de nuestra historia. Muchísimas gracias, Rafael. Un placer.